Ante los insistentes rumores de algunas personas cercanas a Palacio en el sentido de que el gobierno prepara la expedición de un decreto legislativo con el propósito de declarar el estado de emergencia económica o social, no tenemos otras palabras que decir distintas a que ese decreto legislativo, que sería el decreto matriz de la declaratoria del estado de emergencia económica o social, no tendría absolutamente ningún asidero en el orden jurídico colombiano y por lo tanto tendría que ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, toda vez que no se cumplen los requisitos que exige el artículo 216 y el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia para que ese tipo de decretos de emergencia sean válidos desde el punto de vista constitucional. Y no lo son en principio porque la crisis que actualmente afronta la salud en Colombia ha sido totalmente inducida, ha sido creada, ha sido provocada por el gobierno colombiano a través directamente del propio presidente de la República y también a través de dos sucesivos ministros de salud. En primer lugar, por la doctora Corcho, que incluso habló de la existencia futura en aquel momento de una crisis explícita que se requería para poder provocar en el Congreso la conciencia de una reforma al sistema de la salud en Colombia, y por el actual ministro Jaramillo Salazar, quien ha dado muestras evidentes, fehacientes, de que no solamente no conoce su cartera, sino que incluso ha sembrado dudas en el cuerpo médico colombiano con respecto a su idoneidad, con respecto a su capacidad para analizar estos temas tan especializados como el de la salud que actualmente se brinda en Colombia a través del sistema que fue creado por la expedición de la Ley 100 de 1993. Esta situación que amenaza con generar más incertidumbre a la que ya existe, nos debe servir también de pretexto para conocer un poco más a fondo las circunstancias o las exigencias que debería tener o que deberían concurrir si el gobierno se concentrase o se decidiese mejor a declarar el estado de emergencia económica o social, tal como lo establece el artículo 316 de la Constitución Política de Colombia. En primer lugar, porque la crisis no es sobreviniente, ni tampoco es un acto o un hecho intempestivo, sino que la crisis, como lo dijera en su momento la ministra, es una crisis explícita, y en este caso la palabra explícito tiene la connotación de haber sido inducido por el propio gobierno a través de un pago a cuentagotas de lo que el Estado colombiano debe entregar a las EPS para que éstas a su turno puedan cumplir con sus obligaciones frente a las instituciones prestadoras de salud. En este caso particular, bastaría simplemente con ese argumento para que la Corte Constitucional declarase inexequible el decreto legislativo por medio del cual el gobierno declarase el estado de emergencia económica o social, al tenor de lo que establece el artículo 216 de la Constitución Política de Colombia. Pero que sea esta una oportunidad, repito una vez más, para hablar sobre el sistema, digámoslo así, tripartito que existe en Colombia con respecto a los estados de excepción, con respecto a las distintas clases de emergencia que el gobierno podría invocar
para afrontar lo que éste seguramente percibe como un inmenso fracaso propio, pero también percibe como la imposibilidad de llevar a cabo sus políticas totalmente ideologizadas en aspectos tan importantes, tan trascendentales como el tema de la salud pública en Colombia. En primer lugar, el artículo 213 de la Constitución Política nos habla de una figura que se denomina guerra exterior. Es decir, cuando se produce una guerra exterior, o mejor, cuando se produce una guerra con un país extranjero, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, está facultado para expedir un decreto legislativo mediante el cual declarará el estado de guerra en todo el territorio colombiano y tomará en su momento todas aquellas medidas que considere necesarias para atenuar la agresión extranjera o para morigerar sus efectos, o incluso para repeler la agresión extranjera cuando ésta se haya producido de tal forma sorpresiva que sea necesario un acto de esa naturaleza. En el caso de la declaratoria de guerra exterior es necesario que el gobierno obtenga una especie de beneplácito previo por parte del Congreso de la República, con excepción de aquella circunstancia en que se requiera repeler la agresión extranjera de modo inmediato. El artículo 312 del mencionado 314, del mencionado Estatuto Constitucional trae otra figura, que es la figura de la conmoción interior. La conmoción interior no es otra cosa distinta que la perturbación grave del orden público, tanto en parte del territorio colombiano como en la totalidad del territorio colombiano, y podríamos asimilar a esta figura a la antigua declaratoria del estado de sitio que estaba consagrada en el artículo 121 de la Constitución Política vigente hasta 1991. En este caso particular, la Constitución también exige el cumplimiento de una serie de requisitos que están debidamente reglados en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, para que ese estado de conmoción interior pueda mantenerse en pie después del análisis de constitucionalidad que automáticamente debe hacer la Corte Constitucional según lo ordena, repito, el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia. Y ahora recordamos, con cierta nostalgia si se quiere, la utilización en varias oportunidades del artículo 121 de la antigua Constitución o de la Constitución Política vigente hasta 1991, que se utilizó, se usó e incluso se abusó de él, porque en aquella oportunidad o en aquellas épocas cualquier escaramuza que se pudiera producir en Colombia muchas veces justificaba, a juicio de los distintos gobiernos que se sucedieron, la declaratoria del estado de sitio al amparo del texto constitucional contenido en el artículo 121 de la Constitución vigente hasta el año 1991. Pero adicionalmente a esas dos figuras, es decir, al estado de conmoción interior y al estado de guerra exterior, el constituyente de 1991 introdujo la figura de la emergencia económica o social, que también existía en la Constitución vigente hasta 1991, concretamente en el artículo 122, y escuetamente decía emergencia económica, que estaba diseñada con el propósito exclusivo
de defender lo que entonces se conocía como orden público económico. En la actualidad, la emergencia económica o social, que sería la que decretaría el gobierno del presidente Gustavo Petro para conjurar supuestamente los efectos de la actual crisis en el área de la salud, está consagrada en el artículo 316 y debe cumplir con los requisitos allí establecidos en ese mismo artículo y adicionalmente con los requisitos que exige el artículo 315 de esa misma Carta Fundamental. Como quiera que a simple vista se alcanza a observar con nitidez que una declaratoria del estado de emergencia o de emergencia económica o social no cumple con esos requisitos, como quiera que los hechos no son sobrevinientes, sino que han sido previstos y que además fueron previsibles, no cabe la menor duda de que en su momento la Corte Constitucional, en el evento de que se declare la emergencia económica o social, no tendrá otra alternativa distinta que decretar, mediante sentencia debidamente motivada, la inexequibilidad o la inconstitucionalidad de ese decreto, que bien podríamos calificar en este momento de un verdadero exabrupto constitucional. No es posible, y además eso lo debería saber el presidente de la República y los ministros del despacho, así como todas aquellas personas que de alguna manera asesoran al presidente de la República y asesoran al gobierno en estas materias. No podría el presidente de la República reemplazar la ley o el proyecto de ley que se acaba de hundir en la Comisión Séptima del Senado de la República por una serie de decretos legislativos expedidos al amparo de una supuesta declaratoria del estado de emergencia económica o social. Primero, porque la vigencia de esos decretos sería excesivamente limitada a un máximo de 180 días y adicionalmente porque estos decretos solamente tendrían la potestad de regular aquellas materias exclusivas para conjurar la crisis, si no es el caso del proyecto de ley o de la concepción que tiene en su propia mente el gobierno colombiano con respecto a la forma como debe manejarse la salud pública de los colombianos. En cualquier caso, y para prevenirnos y para adelantarnos a los acontecimientos, estamos por supuesto a la espera de que en cualquier momento el gobierno presente a la opinión pública en general el decreto legislativo por medio del cual decretará la emergencia económica o social. Pero también abrigamos in pectore la esperanza de que el gobierno sabrá actuar con la suficiente sabiduría y con la suficiente sensatez para evitarse el vergonzoso resultado de una declaratoria múltiple de inexequibilidad o de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional cuando estos decretos legislativos o cuando el decreto legislativo mediante el cual se declara la emergencia económica o social no satisfaga las expectativas de la Corte Constitucional en materia de inexequibilidad o de exequibilidad y por lo tanto tenga la Corte Constitucional la obligación ineludible de declarar la inconstitucionalidad de semejantes exabrupto constitucional que sería el decreto legislativo por medio del cual se declara la emergencia económica o social y por supuesto los sucesivos decretos que vendrían a continuación con el propósito de desarrollar lo que no se puede desarrollar a través de decretos legislativos
ni al amparo de la declaratoria de un estado de emergencia, sino que solamente se podría desarrollar a través del Congreso de la República mediante las facultades legislativas que éste tiene y que prácticamente han concluido con la decisión adoptada hace apenas unos pocos días de archivar el correspondiente proyecto de ley. Buenas tardes.